nací en Caravaca y aunque, bueno, una ciudad pequeña o un pueblo grande, todavía, pero entonces sobre todo, la gente estaba mucho en la calle, la sensación de pureza en el aire y de un sol especialmente luminoso acompañó mi infancia totalmente y la de mucha gente de mi generación. Yo creo que incluso en Murcia, cuando ya vine con 12 años o 13, la sensación de tener la huerta y la naturaleza también estaba muy presente, ¿no? Lo de ir a coger limones. No sé, esto yo creo que de algún modo, bueno, seguro que ha marcado nuestra vida, nuestra manera de ver las cosas. No sé exactamente ahora qué pasa con tanto aparato electrónico, ¿no? Sí, es un poco peor, pero en todo caso, para mí ha sido muy importante y todavía alguna vez cuando voy a Caravaca intento ir por la parte antigua o ir por los alrededores de la ciudad y recordar cuando jugaba al fútbol ahí, cuando iba a jugar al río, ¿no? Y aparte fomentaba incluso, yo creo, esta historia de aire libre. Creo que fomentaba incluso la creatividad. Si alguna creatividad tengo, yo creo que empezaron a hacer un poco ahí, ¿no? De juntarme con los amigos en la calle, con el aire puro, con el sol y decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues de momento imaginar, ¿no? Que es algo fundamental. Bueno, las cuestiones de medio ambiente yo creo que están cada día más presentes en la sociedad, o sea, todo el mundo es cada vez más sensible hacia ello, pero sí creo que debería haber un mayor hincapié y una mayor difusión, quizá no tanto en cuanto a la cantidad de información, pero sí a la calidad y a la precisión de la información, ¿no? Somos conscientes de que el medio ambiente es fundamental, que bueno, el planeta está como está y cada vez somos más, que hay que cuidarlo, pero sería muy interesante que se incidiera en aspectos especialmente fundamentales y que no quedasen a veces como noticias un poco residuales, ¿no? Que a veces salen en medios, bueno, el medio ambiente, pues pasa esta historia, el de hielo en no sé dónde, sino que realmente se le diera una mayor incidencia. Hay gente, sorprendentemente, que no cree. Yo tengo amigos que me dicen, y a mí que todo esto del medio ambiente me suena a un negocio, ¿no? Bueno, me parece absolutamente sorprendente porque es una realidad absoluta. La gente yo creo que sí cada vez es más sensible hacia ello, pero bueno, la información si fuese puntual y sobre todo directa y sencilla, sería mejor, incidiría más. El cambio climático efectivamente es un reto absoluto y a ver, engarzando un poco con lo que decía antes, creo que lo del cambio climático debería de informarse de una manera también mucho más directa, porque al final acaba siendo una especie de fantasma, que sabemos que el cambio climático está ahí, pero no sabemos exactamente qué hacer para remediarlo, ¿no? Para ayudar a que no se produzca del todo. Hombre, por supuesto el reciclaje, yo creo que todo el mundo recicla, ¿no? Hoy en día, ¿sabes? Si me encuentro a alguien que no recicla, directamente dejo de saludarle, ¿no? Me parece una cosa tan básica como eso. El ahorro de agua, ahorro energético, son cosas que son fundamentales. Pero vuelvo a insistir en la información, quizá por mi trabajo, ¿no? Sería muy bueno que se nos dijese algunas cosas muy claras sobre qué hacer con el cambio climático, porque efectivamente nos estamos jugando el planeta, nos estamos jugando el estadio en el que se está jugando el partido de nuestra vida, de nuestro futuro, del futuro de la humanidad. Entonces sería interesante conocer cosas muy concretas que no se deben hacer jamás o que debemos hacer, ¿no? En positivo. Hombre, con el cambio climático yo creo que una de las cuestiones también que se debe hacer es una de las mejores maneras de proteger tanto bueno, luchar por el cambio climático como proteger todo, es ser exigente con nuestros gobernantes. Están ahí porque los hemos elegido nosotros y entonces realmente a mí me interesa mucho saber qué va a hacer alguien a quien voy a votar por el cambio, por el medio ambiente y en concreto contra el daño del cambio climático. La energía renovable debe ser algo con lo que jugar como algo cotidiano y efectivamente creo que la región de Murcia tiene un clima que permite por toda esta cantidad inmensa de horas de sol aprovechar esta energía. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, yo creo que ahí debe haber eh, una política de ayuda, no sé exactamente cómo, ¿no? Yo no soy político, no soy gestor, pero sí que teniendo las horas de sol que tenemos, teniendo el clima que hay aquí, no aprovechar la energía solar me parece una barbaridad. A ver, ¿cómo ahorrar agua? Es algo fundamental y es algo que yo creo que todos los murcianos lo tenemos muy claro. El agua es un bien escaso y hay que ahorrarla. Igual no es tan sencillo saber cómo, ¿no? Igual se pueden poner filtros para las duchas que generan presión y hacen que gastemos menos agua. Bueno, yo creo que el sentido común al final siempre es fundamental en todos estos aspectos. De todos modos, también, insisto, o sea, el compromiso debe ser individual, pero también debe ser de exigencia hacia los políticos y hacia la gente que nosotros hemos elegido para estar en el poder.
Sí, evidentemente el viajar te hace poder comparar con lo que tienes aquí y evidentemente una de las, dado el clima y dada la situación geográfica plana de la ciudad de Murcia, de la región de Murcia, pues es el carril bici, ¿no? Yo creo que el carril bici en Murcia encajaría perfectamente, es algo que de pronto uno lo ve por ahí y no entiende exactamente por qué aquí no funciona tan bien. Creo que igual se podría peatonalizar determinadas partes del centro y poco a poco ir acostumbrándonos a, bueno, a ir caminando por el centro o a coger transportes públicos. Para ello, evidentemente, es necesario una mejora sustancial del transporte público, que en Murcia actualmente es malo, o muy malo incluso, ¿no? Eh, bueno, efectivamente, la sensación que le da a uno, por ejemplo, cuando está en Londres y coge un taxi 2 veces, inmediatamente te das cuenta que no hace falta. O sea, que pasan autobuses cada 35 segundos. Entonces, cuando estás un día allí, dices, no vuelvo a coger un... y no hay coches en el centro de Londres, ¿no? Y es una ciudad inmensa como Londres, ¿no? Bueno, tiene unos transportes públicos muy buenos. Supongo que esta es una de las cosas que se podrían fomentar y desde luego lo del carril bici, que en Murcia, pues me parece casi una agresión no tenerlo, ¿no? No tener bastantes carriles bici interconectados, porque la ciudad es plana, no es demasiado grande, el clima es muy agradable. Yo creo que la gente del mundo de la cultura, del mundo de la música, efectivamente, debería asumir un cierto papel, yo creo que lo asume de manera natural, un cierto papel puntero en el sentido de ejemplar, ¿no? En cuanto al medio ambiente, en cuanto al reciclaje, en cuanto a todo eso que estamos hablando. De hecho, a mí personalmente, yo creo que los grupos, incluso a la hora de hacer canciones, no tienen por qué. Es decir, cualquier músico es perfectamente libre de hacer el tipo de música que quiera, pero a mí me suele agradar especialmente cuando veo un cierto compromiso en las letras, no ya tanto necesariamente con un lenguaje directo, pero sí a lo mejor poniendo determinados textos en un marco que refleja, bueno, pues cortesía medioambiental y social. Creo que sí, creo que deberíamos, insisto en que esto es algo que cada vez más toda la sociedad debe asumir, pero creo que la gente de la cultura efectivamente debe dar un poco de ejemplo en este sentido. Creo que lo hace, de hecho. El panorama musical murciano no sé exactamente si tiene si los temas medioambientales o la preocupación social tienen un reflejo muy directo en su manera de hacer las cosas, pero en general yo creo que sí. Quizás si no tanto en las canciones, sí muchas veces en la actitud de los artistas, ¿no? Nadie se imagina, por ejemplo, a Alondra Bentley pues haciendo un despilfarro energético, ¿no? Por su propia sensibilidad, por su propia cultura. Yo creo que a Secon tampoco. Y luego, bueno, pues M-Clan, ¿no? Es un grupo que nunca no ha tenido ningún cariz político en sus canciones, pero hacen rock y ellos asumen que el rock tiene un compromiso un poco social, ¿no? La gente del rap, por ejemplo, en Murcia está teniendo bastante auge también últimamente, empiezan a hacer canciones no tan ombliguistas y un poco más sociales. Bueno, a veces los mensajes son un poco juveniles, pero inciden en un sector de población interesante. No sé, creo que en general el panorama musical en Murcia, que cualitativamente es muy bueno, pues no acaba de tener un reflejo directo social en muchas canciones. Quizás las tenía Jesús Cutillas o las tenía Diego Cantero antes, pero sí, la actitud creo que es bastante positiva en general en este sentido. Mi compromiso con el medio ambiente, un compromiso en concreto con el medio ambiente, bueno, mi compromiso con el medio ambiente es cotidiano, pero si me pide un compromiso en concreto, está bien, pues yo me comprometo a utilizar los aparatos de aire acondicionado de una manera sensata y a no andar subiendo y bajando y mantener siempre una temperatura constante y lógica.